pueden estar. Bueno, ahora sí, un gran saludo para todos. Espero que todo vaya súper bien. Bueno, vamos a trabajar un poquito de lo que teníamos preparado para este fin de semana. Yo creo que yo os he hablado ya con todos, no sé quién me falta aquí por saludar o quién no hablé esta semana que hemos estado hablando, con quién hemos estado aquí en interacción. Aquí está, bueno, pues yo invité hoy una gente que está nosotros en formación, ¿vale? Que van a estar un rato con nosotros, porque esto es un resumen para ellos muy importante, entonces van a estar acompañando a otras personas, pero nosotros, el grupo de los que estamos en el WhatsApp, ¿vale? Ese es el grupo de los que estamos en el WhatsApp. Entonces, permítame un segundito, un momentico. Un segundito, un momentico, yo mando una información. Hay una persona que no le quiere ingresar. Permítame. 503 503. Y aquí, bueno, listo. Ya, un momento. Eh, yo digo. Bien, listo. Bueno, ahora sí, es como es que está organizando las clases. Listo. Estamos listos. Bueno, entonces, con todos, entonces está aquí Carolina, está, ¿quién es Samsung MS? Ah, tú eres, espera, yo me acuerdo. Hola, Carla Casares. Carla, está Erika está con Jesús, yo creo, Rolando. Fernanda, bueno, nos faltan como la mitad, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar así, que quede grabadito la clase para empezar. Entonces ya todos saben, soy John Benavides, director de la Horse Coaching Federation, y quien va a estar al frente de este proceso que vamos a estar haciendo este fin de semana. Después les cuento ahí un poquito el sábado de mí, sí, otro poquito más de lo que ya hablamos en esa primera clase de introducción que hicimos, porque yo estoy en este mundo desde hace tanto tiempo, pero que es muy importante identificar que nosotros llevamos haciendo este proceso, ¿sí? Ya más de 12 años haciendo trabajo de constelaciones. Como yo les contaba, yo llevo más de 15 años en este proceso, que tiene que ver con todo lo que lo he asistido toda mi vida en el mundo de caballos, así por encimita, pero que ha sido un proceso principalmente de poder entender un poquito más desde la ciencia, desde dónde va esto. Hoy me escribió una persona, me pareció tan curioso porque me decía, es que usted me habla de neurociencia. Y ella como que estuvo en la clase y me dijo, usted me habla de neurociencia y eso para mí es algo como, pues me quiso decir que eso era brujería. Fue lo que me quiso decir. Entonces yo decía, venga, no, es que la neurociencia no es la Brujería. neurociencia es ciencia. Sí, Entonces me pareció muy curioso lo que me decía la señora, pero bueno, es su proceso
Y entonces me decía que por eso no iba a estar. Y yo le, no, no, pues yo no le estoy diciendo que estés, es Oye, una decisión tuya. oye, oye, una pregunta, ¿no valdría la pena, lo pongo ahí nada más en la mesa, no valdría la pena que las personas que se eligieran para ser consteladores tuvieran un background, por lo menos, tanto eh, educativo como de involucramiento en cuestiones holísticas? No, porque, a ver, es que el tema, a ver, mira, aquí es algo muy importante, es comenzar hablando de esto, porque hay veces nosotros no entendemos el proceso holístico, el holístico viene del holismo, y el holismo es entender todo. Por eso cuando se habla desde la medicina, se dice que se debe hacer una atención desde el holismo, desde el holístico, porque es entender, no es solamente, no, es que le duele la cabeza, no, venga, es desde dónde le duele la cabeza, hay una parte emocional, hay una parte fisiológica, viene todo un contexto muy profundo desde el entendimiento de lo que es realmente el holismo. El holismo es ciencia. Entonces, mucha gente sí, se ha dedicado como a vender holismos como si fuera, es más, lo vende como desde el tema astrológico, ¿sí? Y hay muchos contextos de la astrología que tienen ciencia, ¿sí? Hay muchos componentes, pero el holismo es un concepto que es fundamental en lo que nosotros trabajamos, ¿vale? Voy a comenzar entonces a hacer lectura. Yo siempre la lectura la saco desde el texto. Este texto es el que les voy a compartir a ustedes, ¿vale? Yo este documento se los comparto el último día, no se los comparto ya, que me estaban pidiendo que si les mandaba el PDF, no se los comparto ya por un contexto muy particular. Sí, es que cuando yo envío un documento, todo el mundo se llena de información y yo no quiero que en campo nos vamos como a repensar tanto la información, a repensar tanto lo que yo sé, lo que he hecho, lo que he experimentado. Quiero es que vivan las experiencias. La única forma de uno conectarse con un caballo es viviendo una experiencia. A un caballo no le importa, usted tiene títulos y tiene cartones, y tiene diplomas, y tiene certificados, si tiene carros y no tiene carros, si tiene casa y no tiene casa, si es casado o no es casado, eso no le importa a un caballo. A un caballo simplemente le importa la conexión en el aquí y el ahora. Entonces, eso es la invitación a lo que yo les hago para hacer este fin de semana un proceso bien bonito, para entender estos procesos sistémicos, ¿vale? Y desde aquí, entonces vamos a compartir algo. Esta es como la introducción general de lo que vamos a ver este fin de semana, pues las constelaciones se explican como herramienta, experiencia, pero herramienta experiencial sistémica, no como psicoterapia clínica. Mm, Nosotros, eh, bien, permítame un momentico, es que perdón, quiero entender entonces que el ser sistémico está basado en los tres principios de las venga, constelaciones. Rolando, pero yo te pido un favor, no pienses tanto en la información que tienes. Ah, ok, Permítate escuchar primero y después sí vamos sacando conclusiones, ok, porque si no aquí no todos nos enredamos, ¿sí? Porque digamos lo que tú tienes una información y si otra ajá, persona tiene información, entonces comenzamos a confundirnos con la información, ah, ¿vale? perfecto. Ese sería Sí, como la invitación ahorita. Y este fin de semana tenemos para hablarlo, para dialogarlo todo allá, ¿vale? ok. Entonces, desde este concepto, desde la constelación, igual, si tienen preguntas con el tema que estamos viendo, lo pueden hacer, que la idea sí es de ahí. En este contexto, desde la información que vamos a tener, es importante entender porque se está integrando una cantidad de elementos. Vea, una cosa es coaching, yo se lo explicaba, otra cosa es constelaciones, otra cosa es sanación energética, otra cosa es psicoterapia, otra cosa es monta terapéutica, otra cosa es equinoterapia, otra cosa es hipoterapia. Sí, hay muchos contextos de la terapia que se ven y todo el mundo revuelve todo eso. No, cada uno tiene un componente que es totalmente diferente. Y eso se ve, o sea, uno lo ve desde el campo cómo la gente está realmente confundiendo y trabajando. Nosotros en este momento, bueno, en este momento se los digo, en este momento de confusión que hay tan grande, eh, Sofía, y permítame, un momentico, es que tengo aquí una persona, es que Sofía, y apenas me acaba de llamar, pues añadir a miembros. Y esta persona aquí, ahorita está Sofía. Yo le contesto es aquí. Sofía, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Dale, Sofía. No, la clase queda grabada, entonces queda la clase grabada, Sofía.
Y ya ahorita te ingreso al grupo, ¿vale? Ves que ya va a empezar clase y ya te ingreso al grupo. Entonces, en este contexto, lo más importante es entender que cada, digámoslo, cada herramienta, ¿sí? Tiene un contexto diferente en el campo de aplicación, ¿vale? Entonces, en este contexto, en los campos de aplicación, lo que hacemos nosotros es entender ese proceso. Ay, Sofía, 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 Sofía. Entonces lo que hacemos es entender eso, qué son realmente las constelaciones, ¿vale? Desde dónde nosotros vamos a aplicar este contexto de las constelaciones, sin irnos, porque son unas líneas tan delgaditas entre la terapia, la psicoterapia, entre un acompañamiento, entre una ayuda, son líneas muy delgaditas y que hay veces no tenemos en cuenta en este proceso. Entonces es muy importante entender este proceso que se va a ver aquí. Los caballos se fundamentan desde la etología, ¿sí? La etología es la ciencia que estudia la conducta del comportamiento humano, del comportamiento animal, perdón. Esa es la etología, incluyendo los seres vivos, incluyen los seres humanos, porque estamos hablando de conducta y comportamiento animal y nosotros entramos dentro de ese proceso de seres vivos que somos animales. Entonces, desde ahí vemos usted este contexto. Hablamos regulación nerviosa, que es una explicación que doy el sábado que tiene que ver cómo nos regulamos frente a un caballo. ¿Sí? Y hay muchas formas de regulación, no es solamente hay gente que se respira, sí, la respiración es una que ayuda a regular el cuerpo, pero es que hay otras regulaciones que son muy importantes en campo también. El biofeedback pues tiene que ver con ese contexto pues, de lo que hacemos nosotros, o hablamos de nosotros del efecto espejo o hay un contexto nosotros muy fuerte que es la neurona espejo, ¿sí? Y dentro de ese mismo biofeedback hay otro contexto que es muy importante, que yo hice parte de una investigación que se llama todo el contexto de la ley de la imitación, ¿sí? Copiar y pegar. Nosotros hacemos parte de la imitación y los caballos también hacen eso, ¿vale? Y el aprendizaje, pues, con todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿sí? En el contexto corporal, fisiológico. Entonces, por eso hablamos de no energías místicas, hablamos de contextos de ciencia. Y aquí hay, vea, voy a tocar un tema porque es que hay veces suceden cosas en campo, ¿sí? Que uno no tiene explicación para eso. Hay cosas que suceden con los caballos que hay veces dice, wow, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo salió esto? ¿Sí? Yo digo, los caballos no son mágicos. Hay un contexto muy bonito de los Sioux, una historia, porque ellos sí hablan, la historia más bonita que yo conozco de los unicornios la tienen los Sioux, y es una tribu muy antigua. Y ellos sí hablan de esos contextos mágicos. Y hay cosas que suceden con los caballos que yo me he quedado aterrado. O sea, hay cosas, si yo me quería contar las historias que yo he vivido en campo, en competencia con caballo, yo hablándole a un caballo, y el caballo va y me hace una cosa que yo digo, wow, pero ¿por qué sucedió eso? O sea, puede ser una conexión muy fisiológica con el caballo, pero hay cosas que yo digo, no tienen explicación. ¿Vale? La neurociencia del trauma, que se apoya pues en el doctor Porges, que tiene que ver pues mucho con esta poligabal, ¿sí? Con esta metodología que él creó. Y vamos a hablar un poquito de esto también, la ontología del lenguaje. Bueno, aquí en esta neurociencia del trauma pues está también el doctor Carl Jung, que es para mí es uno de los grandes maestros que tiene que ver con este contexto sistémico. Es para mí uno de los grandes, digamos, los científicos que tienen que ver con esto, todo este proceso sistémico. La ontología del lenguaje. Mire, esto es muy importante porque es que cuando hablamos nosotros del lenguaje, es la forma de los caballos conectarse con nosotros y nosotros conectarnos con los caballos. Entonces, esta ontología del lenguaje es muy importante. Yo ya les había presentado pues esto, hice una introducción chiquitica para los que están aquí, pero ya es importante entonces entenderlo este contexto para verlo. Pero va a quedar aquí para Ana, para Jesús que están aquí hoy, que no ha entrado que yo diga que es nuevo. Eh, Bueno, los que están aquí. Yajaira, pues es de las formaciones de nosotros, que son de las de 6 meses. Yajaira es ahorita las que se va a graduar ahorita en junio. Ya ahorita se gradúa en junio. Empezamos nosotros proceso de formación en noviembre y ya se gradúa ahorita en junio. Dentro de este contexto vamos a hablar de lo que hablamos de definiciones claras, concretas. Todo esto ya lo presenté esta semana, estábamos hablando un poquito, hice un resumen de esto. Sí, aquí está la introducción que lleva este PDF, sí, que habla de todo el contexto de las constelaciones neurosistémicas asistidas con caballos. Todo esto les va a quedar a ustedes para no quedar en este tema. Vale una introducción. Constelar no es vivir la historia, es observarla con conciencia para dejar de repetirla. Por eso nuestra definición, ¿sí? Dentro de la Horoscope Federation, es que constelar es volver consciente el pasado para entender la vida que tenemos hoy. ¿Vale?
Y en ese contexto, hay veces uno tiene que ayudar a la gente porque la gente, miren, a mí, conmigo han llegado personas que tienen 10 12 hasta 15 terapias en campo y de todas las terapias han hecho y siempre vuelven a lo mismo, ¿sí? Se les dificulta porque se quedan reviviendo el pasado, se quedan reviviendo esa historia toda la vida ahí y por eso a la gente se le dificulta tanto transformarse porque se queda ahí, ¿vale? Hay una justificación pues mucho más profunda, ¿sí? Todo lo que genera hoy lo que está pasando a nivel mundial. Hoy bueno, hay muchos temas con la OMS, pero dentro de estos estudios que han hecho, digamos, de todo lo de salud mental, hoy está en primer lugar, ¿sí? En primer lugar como una de las causas principales de todo lo que tiene que ver con la enfermedad, que es la salud mental. Entonces, y para esto no hay una inyección, para esto no hay un medicamento, un químico, todavía no lo hay. Sí, ya ahí dicen que ya están aplicando algunos conceptos para mejorar algunos químicos del cerebro, bueno, varias cosas de esto, pero para esto no hay nada claro en este momento. Y todas estas ayudas a lo que sirve realmente en este proceso de todo el contexto de lo que es salud mental. Entonces aquí hablamos de los temas de caballos, porque son caballos, que tiene que ver con lo natural, que tiene que ver con eso vivencial, con eso emocional, que es lo que se está hablando. Y en contexto de lo que hablamos un poquito entonces de las estructuras, lo que íbamos a ver. Sí, este fin de semana, pero vamos a empezar directamente entonces con lo que es lo que nos corresponde ahorita. La clase virtual uno, que es los fundamentos. Entonces vamos a hablar de este contenido. ¿Qué son y qué no son constelaciones? Yo creo que esto es una de las cosas que debemos priorizar principalmente. Hay muchos mitos sobre el tema de los caballos, sobre el tema de las constelaciones. Eh, ayer y hoy he estado hablando con un amigo de España, que es uno de los grandes, digámoslo así, terapeutas que tiene España y que en este momento él se metió al mundo del coaching asistido con caballos. Entonces, bueno, él nos acompaña, nos va a acompañar en este proceso, en el proceso de formación, perdón, un proceso de formación. Pero cuando hablo con él, se habla de como de todo esto que está surgiendo a través de los mitos, ¿sí? A través hasta donde se está llevando el tema de lo que es realmente una terapia asistida con caballos. O sea, y se están hablando de unos contextos que no tienen nada que ver con eso, ¿vale? La constelación neurosistémica asistida con caballos es una metodología experiencial orientada a observar y comprender cómo los vínculos familiares, las experiencias del pasado, el trauma y los significados subconscientes influyen en la vida actual de una persona. Vea, a mí siempre me gusta leer, yo digo, yo tengo una presentación ahí, pero es que yo siempre decía, a mí me presentaba, yo que estudié como este presencial y virtual. Yo decía, una presentación y después va a leer uno un documento y eso no tenía nada que ver con el documento, era otra cosa totalmente diferente. Por eso a mí me gusta hacerlo desde el documento para poder entender esto un poquito y ir explicando. Cuando nosotros hablamos de experiencia es porque estamos en un campo, porque estamos viviendo lo que está pasando ahí. Una de las formas de cómo aprende el cerebro, ¿sí? El cerebro aprende por repetición o aprende por experiencia. Por eso hay desde el tema de las experiencias que pueden ser negativas, ¿sí? Esto se queda grabado de forma inmediata. Por eso cuando hablamos nosotros que estamos en campo, estamos viviendo un contexto experiencial. Por eso se dice que los contextos experienciales pueden generar transformaciones o cambios de forma inmediata. Porque es que en ese momento y principalmente cuando estamos con caballos, a nosotros desde niños nos han dicho, los caballos muerden y patean, ¿sí? Eso nos lo han dicho del caballo. Y usted se rema a caballo y le dice, cuidado, no toques de caballo. Sí, en niños les decían eso. Entonces resulta que cuando estamos frente a un caballo, el cerebro ya sabe eso. Y el cerebro de una se activa. ¿Sí? Activa eso que hablamos de polivagal ahorita, el cerebro polivagal. Eso se activa, ¿sí? Y de una pone el cerebro en atención al 100% porque el cerebro está en alarma. Y eso hace que el cerebro haga una neurogénesis de forma instantánea. Eso es lo que pasa en estos temas experienciales. Por eso es tan delicado y veces las palabras o cualquier ejercicio que nosotros no podamos manejar. Cuando hablemos un poquito del rol del constelador se van a dar cuenta porque esto es importante ahí. Entonces ahí vamos a trabajar todos estos contextos, ¿vale? Que a través del trabajo sistémico en campo y la interacción con caballos, pues lo que hacemos es volver consciente esa información. Hay muchos contextos vibracionales, como yo les explicaba, todo lo que es acción y movimiento, sí, genera vibración en el cerebro. Y eso es lo que genera energía en el cerebro, ¿vale? Eso es lo que genera la famosa energía, porque nadie te explica, todo el mundo habla de energía, pues nadie explica qué es la energía. Y en ese contexto, la energía, como se vuelve un círculo, si eso es circular, entonces eso es lo que atraemos
Nosotros, perdón. Entonces ahí es importante entender que los caballos lo que hacen es que haya movimiento y acción y eso genera vibración. Así nosotros estemos quietos o estemos de pie o sentados, el caballo sí lo está haciendo y eso está generando vibración en mi cerebro. Por eso es que hay tanto movimiento en el cerebro cuando estamos trabajando ahí y nos vuelve conscientes de información que hay veces no somos conscientes. Entonces, ¿qué son las constelaciones? Como los decía, para nosotros una definición es volver consciente el pasado para entender pues, la vida actual, lo que Ok, tenemos hoy, lo que estamos viviendo hoy. ok, ok. Eso es lo que hace la constelación como tal. Y yo tengo que entender esto porque, mire, yo cuando trabajo con los alumnos, yo les digo, uno tiene que meterse en esto. Si usted va a trabajar con una persona, tiene que tener muy claro, ¿sí? Que usted tiene que tiene que ayudarle a esa persona a que vuelva consciente de su pasado. Esa es la forma de entender la vida que tiene hoy. ¿Sí? Ahí ya inicia el proceso, ¿sí? Un proceso, digámoslo, costelar con caballos. ¿Vale? Entonces, es un proceso de observación y conciencia sistémica. Se los decía, esto es de lo más importante, aprender a observar. Sí, esto es de lo más importante. Estos es de los elementos. Si ustedes quieren ser profesionales en esta área, tienen que volverse expertos en la observación. Sí, expertos. Tienen que desarrollar la habilidad de la observación. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros, recuerden que yo les decía, hay 17 rasgos faciales en un caballo, ¿sí? Y hay veces uno ve, no, yo no veo sino los ojos que los mueven, las orejas, no veo más, o los belcos, o la nariz, los hollares y ya. Pero, o sea, uno lee, y hay veces uno tiene que aprender a leer eso, uno se conecta con eso, y por eso la importancia de uno vaciar esa cabeza, tanta información que hay, y conectarse con el caballo porque el caballo te ayuda a conectarse con eso. Entonces, la observación es de los puntos más importantes que uno tiene que desarrollar como constelador, ¿vale? Es una metodología experiencial para identificar patrones subconscientes. Todo lo que se genera, miren que hasta las constelaciones con seres humanos tienen movimiento, por eso se habla experiencial. Eso es experiencial, ¿sí? Eso es experiencial. No voy a tocar temas pues de las constelaciones. Yo no comparto muchas cosas de las constelaciones con humanos, porque cuando yo las viví, para mí hubieron sesgos porque yo reaccioné desde las emociones que yo estaba sintiendo en ese momento y yo decía, eso para mí tenía un sesgo, ¿sí? Desde mi punto personal, ¿sí? De observación. No sé Ujú. si con las personas que yo lo hice no eran las adecuadas o eran las adecuadas, pero no me pude conectar. Yo siempre le dije, no me conecté con ese proceso que yo viví. Es más, hace poco, estoy hablando hace poco ahorita, en enero de este año, viví una experiencia con una persona que me conectó mucho pero no me representó, él solamente era la persona constelador y yo, no había nadie más. Sí, y me conectó mucho lo que viví con esa persona. Una herramienta de acompañamiento humano y desarrollo personal. Nosotros somos una herramienta, ¿vale? Nosotros, es más, no está, se lo digo una vez, o sea, esto no está catalogado como una información clínica, como un Ah, proceso de sanación clínica, eso no está catalogado. Que aquí hablamos de efecto placebo, que el efecto placebo es una cosa impresionante, porque tiene que ver con la creencia, tiene que ver con la fe. ¿Ustedes saben que el químico de la fe es la serotonina? Ese es mm, el químico de la fe, que es el que nos ayuda a que nosotros creamos, ¿sí? El que nos ayuda a nosotros a tener positivismo cuando vamos a trabajar en algo. Porque hay tanta gente que no puede lograr nada. Porque cuando uno va a ver, ¿sí? Hay procesos digestivos muy fuertes. Si una persona realmente, mire, cuando yo hago acompañamiento, las sesiones que hago acompañamientos personales, una de las primeras cosas que yo mando a hacerle a cualquier persona es hacer una limpieza digestiva, que se hagan una limpieza digestiva y tiene que ver con todo, ¿sí? Con mm, el hígado, con los riñones, tiene que ver con el colon, tiene que ver con, o sea, su sistema digestivo, todo completo. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde se crea el triptófano. Y acuerden que el triptófano es una de las moléculas que ayuda a que se cree la serotonina en el cerebro. Si usted tiene problemas de gastritis, de colon, difícilmente está generando triptófano. Entonces es muy importante. Yo lo tomo. Yo tomo el suplemento del triptófano. Yo lo consigo y lo tomo. ¿Sí? Es muy importante hacerlo porque nos ayuda mucho a que tengamos serotonina activada. Eso es importante. Entonces, esta herramienta es una herramienta de acompañamiento humano y desarrollo personal porque es para el manejo de las habilidades cognitivas. Un espacio para comprender dinámicas familiares, emocionales y relacionales. Hay que entender qué son dinámicas familiares, porque sí, puede ser papá y mamá, puede ser abuelo y abuela, sí, pueden ser tíos, pueden ser hermanos, puede ser otra persona,
Hoy tenemos dinámicas familiares muy diferentes a las que se vivieron hace 30, 40, 50 años. Hoy las dinámicas familiares que tenemos son totalmente diferentes, ¿sí? Donde uno va, mire, yo me he encontrado contextos, bueno, yo no les conté, yo no les he contado que yo hice parte, yo tuve más o menos 150 personas en Cali, Colombia, que fue un encuentro de capacitación de 8 días, donde yo capacité a los colegios Montessori de varias partes del mundo para acompañarse de caballos. Sí, Mm, todo lo que tiene que ver con caballos, sí, la metodología Montessori lo apropió y fueron, eso hace como unos 7, 8 años que fueron y los capacité para entender este proceso de las dinámicas familiares que hoy existen, ¿sí? Hay muchos contextos de dinámicas familiares hoy en día, donde esas dinámicas familiares hoy en día ya hacen parte de una nana, de una cuidadora, ¿sí? Que tal vez hace tiempo todo, hoy la mayoría la tienen, hace tiempo eso no existía, uno que otra persona lo tenía, ¿sí? Eso hoy en día no se ve. Hoy en día hay un contexto de querer criar niños casi que perfectos. Sí, no, no se equivoque. Miren, les voy a colocar un caso que me sucedió hace poquito, ayer, con mi hermana. Mi hermana tiene un niño de 5 años y ella quiere que su hijo sea perfecto, pues en todo sentido. Entonces el niño llega y se tira un peo, un pedito, sí, un gas normal y comienza y me mira y comienza a reírse. Entonces me dice, tío, como no le diga a mi mamá que ella me regañe. Entonces yo le dije, entonces yo sí le dije a ella, yo le dije, después hablé con ella, le dije, mire, el niño va a ver, o sea, eso es un proceso, eso es algo biológico y es natural y hay veces es necesario que salga sobre el cuerpo porque por alimentos, por muchas cosas se generan gases, ¿sí? Y el niño no lo puede ver como algo prohibido, como algo malo, que hay que enseñarle que depende, o sea, que no lo puede hacer en todas partes y que sí, eso es otra cosa, y que no lo coja ya como un vicio, simplemente como un humor de estos negros que se ve. Pero una cosa es que al niño hay que enseñarle que esto es normal. Sí, porque él lo veía, lo estaba viendo así, lo estaba viendo como si fuera algo malo. Y hay veces, hoy nosotros queremos formar estos niños con esta información, hay veces que se nos sale sin entender estos procesos o estas dinámicas familiares. Un proceso donde el cuerpo, las emociones y el comportamiento revelan información importante. Y desde aquí es donde nosotros hablamos de todos estos contextos que tienen que ver con ese involucramiento, que cuando yo hago un trabajo hay que incluir la mente, ¿sí? La parte racional de nosotros, hay que incluir la parte emocional y de recuerdos, ¿sí? Y hay que incluir la parte fisiológica del cuerpo. Estos tres componentes hay que incluirlos ahí, son demasiado fundamentales. Una experiencia de resignificación y construcción de nuevos significados. Bueno, yo no me acuerdo si les, no, no les contesto. Yo hace más o menos unos 3 años comenzamos a escribir una metodología que tenía que ver con los neurosignificados sistémicos. Yo escribí una metodología, entonces, un texto que se llama neurosignificados sistémicos. ¿Qué es esto de neurosignificados sistémicos? Es que todos creamos significados cuando estábamos niños. Usted al dinero le creó un significado, ¿sí? Al amor le creó un significado. Eso lo hace el cerebro, crea un significado, ¿sí? Cuando ingresa al cerebro, eso crea un significado. Entonces, por eso hablamos de significados, porque es que hay que darle nuevos significados. Miren, sanar, ¿sí? Sanar es entender. Eso es sanación. Cuando usted habla de sanación, porque nadie explica qué es sanación, sanar es entender. Cuando usted entiende por qué su papá, por qué su mamá, por qué una persona, cuando usted entiende a esa persona, ¿sí? ¿Qué tuvo que ver en su vida? Eso lo lleva a un proceso de aprendizaje. Y ahí está ya sanando, porque es entender, ¿sí? Es entender, ¿sí? Cuando hablamos de liberación, cuando usted entiende ese proceso, usted ya entiende que aprendió algo, ¿sí? Y que puede decir, ah, ya aprendí algo, ya puede decir que gracias, gracias. Entonces, agradecer es liberar, ¿vale? Y soltar, que es otra de las palabras que todo el mundo habla de suelte, suelte, soltar, soltar, pero nadie te dice qué es soltar. Soltar es crear. Soltar es crear. Eso es soltar. Cuando usted es capaz de crear, usted suelta. Sí, entonces, no, es que yo me caí de un caballo. No, yo no me soy un caballo, me caí de un caballo. Vamos a crear. ¿Sí? Creémosle un nuevo significado al caballo. El caballo es peligroso, me tumba. No, creémosle un nuevo significado. El caballo es energético, me puede acompañar, me genera paz, me genera tranquilidad. Cuando yo le creo un nuevo significado, suelto la información de ese pasado que tenía por una experiencia. Y por eso se llama crear.
¿vale? Ahí están los tres primeros o los tres componentes que son muy importantes entenderlo, ¿vale? Un trabajo donde los caballos actúan como sistemas de retroalimentación emocional y conductual. Todo lo que pueda suceder en campo, sí, se puede convertir en una metáfora. Como todo lo que pueda suceder en campo puede ser simplemente una manifestación natural de los caballos, ¿vale? Entonces es importante aprender a leer muy bien los caballos. Una metodología que integra psicología sistémica, neurociencia del trauma y observación somática. ¿Qué no son constelaciones? No son magia, ¿sí? Nosotros no hacemos magia con caballos. Los caballos simplemente son reacciones naturales. Mm, Vea, porque sé que vamos a estar en el campo donde vamos a estar y vamos a trabajar con algunos caballos de alguien que hace constelaciones allá, ¿vale? Vamos a trabajar en el sitio. Hay una persona que hace constelaciones. Y ella, bueno, digamos, la directora, los dueños del sitio me dice, no, es que la señora tiene unos caballitos que ella ya lo utiliza para constelar, entonces quiero que los utilice. Traté pues como decirle que no, que me prestara otros caballos, ¿sí? Porque ella, lo primero que me dijo es que ellos ya estén entrenados para costelar, ellos ya saben qué hacer con las personas. Yo decía, wow, o sea, uno no entrena caballos para costelar, eso no se hace, los caballos lo hacen naturalmente, sí, porque es que, o sea, no un caballo, o sea, se entrena, mejor dicho, se acostumbra, es a irte a oler, a ver si te llevas una zanahoria, te lleva alguna cosa, y siempre va a estar encima tuyo por eso, pero no porque sean naturalmente de esa información que necesitamos leer. Entonces, por eso hablamos, no son magia, ¿vale? Y los caballos no hacen magia con nadie, no son adivinaciones, lecturas esotéricas, que es otro contexto donde ya se están leyendo muchas cosas con los caballos. Bueno, no son una religión ni práctica espiritual obligatoria, no sustituyen procesos médicos, psiquiátricos o psicoterapéuticos clínicos, que esto es Mm, muy importante. O sea, yo he visto unos casos donde a la gente, digámoslo, contextos contextos de cáncer y donde le ha dicho a la gente, o sea, no, ya puede dejar aquí porque aquí ya con esto usted se va a curar. Yo no puedo hacer, o sea, la responsabilidad es impresionante uno llegue a hacer eso. No garantiza sanaciones milagrosas, no eliminan automáticamente traumas o problemas psicológicos profundos. Caballo no hace esto, no son improvisación emocional sin estructura, no consisten en decirle a las personas qué hacer con su vida. Eso no lo hace una constelación. Y yo veo mucho, ayer, no, hoy que está en un sitio, publiqué un video desde la comunicación, que es uno de los elementos que para mí es uno de los elementos más débiles de los terapeutas o de los coaches o de los consteladores en estos contextos. Sí, para mí el tema de la comunicación es uno de los temas más débiles que hay que trabajar, porque van hablando simplemente sin tener fundamento de lo que están hablando y le dicen, no, es que su proceso es de energía de su abuela, usted está así por su abuela. Cuando yo les explicaba esto, que esto se está generando como en un contexto de trauma más fuerte, ¿sí? No deben utilizarse para manipular emocionalmente a las personas. Hay manipulación. Conmigo han llegado personas que llevan a sus hijos, llevan a sus hermanos o llevan a sus papás. Venga, pero yo quiero que le trabaje esto a mi mamá. Yo quiero que... No, no, señor, yo no hago eso. Eso lo hace el caballo. O sea, yo no voy a hacer eso. Quieren manipular esa información, ¿vale? Bueno, en un caso un caso de esta semana, donde el esposo me dice, pero ayúdele porque es que tiene un genio. ¿A qué trabajo eso? Entonces ya saldrá ya. Hay que mirar por qué. Bueno, dice, no convierten automáticamente a alguien en terapeuta profesional sin formación ética y metodológica. O sea, las constelaciones, uno saber de constelaciones o tener una información, no quiere decir que con eso usted ya se volvió terapeuta, se volvió constelador. Sí, es una cosa la información que hoy todo el mundo la tiene. ¿Vale? Hoy todo el mundo puede tener la información. Hoy es muy fácil tener la información. Hoy los pelados principalmente que saben manejar mucho el contexto de la inteligencia artificial, de todo esto, tener la información es muy fácil, pero tener la experiencia no es tan fácil. Y ya hoy, o sea, han existido muchos casos accidentes. Sí, ya por ejemplo con este, mire, la mayoría de la gente que está haciendo estas inmersiones en hielo son personas jóvenes. Estos pelados que tienen muchos seguidores, no, es que mm, como me siguen y me creen, entonces, ¿quién está haciendo? O sea, yo veía esta semana a alguien, y yo decía, esa persona, y alguien pues me reconfirmó eso, y yo decía, yo le ponía 20 años, alguien me dijo, no, tiene 21 años. Una persona que está haciendo, no se han escuchado hablar de todas estas medicinas ancestrales, los sí, hongos.
Sí, ¿sí? sí. Psilocibina. Entonces, una persona ya haciendo, o sea, tiene como 200.000 o 300.000, 250.000, casi 300.000 seguidores y por eso ya está haciendo eso y le va un poco gente y yo decía, wow, o sea, ¿cómo esta persona está haciendo eso? No tiene la información, es que esto es muy profundo lo que se hace con estos elementos. Entonces ya cualquier persona hace la información. Lo que les iba a contar de las inmersiones en hielo, que ya hay dos personas que han fallecido en estas inmersiones en hielo, porque creen que es meterlos allá y usted es capaz, su mente es capaz. Usted no sabe cómo reacciona el corazón de una persona de esa, o sea, hay procesos y a dos personas, que una en España y otra en Colombia, son procesos que tienen que ver con el concepto cardíaco, porque esto no es tan metas a un hielo y ya, no, eso tiene un proceso. Lo mismo el tema de la psilocibina y todos estos procesos ancestrales que se están viviendo hoy en día. Entonces, cualquier persona se coloca ya un sombrero, se coloca una ruana y dice, yo soy ancestral. ¿Sí? Entonces, eso no es tan fácil. Entonces, desde la visión de la Force Coaching Federation, el verdadero valor de las constelaciones está en ayudar a las personas a observar con más claridad la historia que viven, comprender cómo el pasado sigue actuando en el presente y facilitar procesos más conscientes de transformación humana. ¿Vale? Eso es lo que hace un proceso cuando nosotros trabajamos aquí. Vamos a dar algunas bases de la psicología sistémica. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de qué son y qué no son constelaciones? ¿Tienen alguna pregunta o algo que diga, ay, sí, ahí falta algo? Bueno, entonces vamos a hablar de psicología sistémica. Por aquí vi que entró Sofía. Hola, Sofía. Qué chévere que esté, Sofía, gracias. Eh, entonces sigo, se me está para una reunión todavía. La psicología sistémica es una corriente que comprende el ser humano no como un individuo aislado, sino como parte de múltiples sistemas de relación que influyen directamente en su forma de pensar, sentir, actuar y vincularse. Miren, la psicología sistémica nace como una ciencia de investigación para mirar que nosotros tenemos una base, que todo lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en la vida nace particularmente de una base. Vuelvo y les repito, o sea, ya los egipcios hablaban de todos estos procesos sistémicos y hablaban de procesos familiares, pues que decían que toda su sangre debía ser protegida, por eso se casaban entre ellos mismos, ¿vale? Porque se protegía su sangre, pero que había un sistema y ellos eran muy educados. Desde el contexto de, digamos, los filósofos, pues que fue Sócrates, que fue Platón, ellos ya hablaban de todos sus procesos sistémicos. Sócrates fue uno de los que más habló de este tema sistémico. Lo que uno dice como, digámoslo, no sé si llamarlo triste o desafortunado, porque Sócrates no escribió nada. Lo que escriben de Sócrates es lo que la gente habla de lo que él hacía, pero Sócrates no dejó ningún escrito, ¿sí? Entonces Sócrates sí hablaba mucho de esto y dentro de pues si hablamos del contexto que fue lo más fuerte de él, que es la metodología socrática, que era la forma de hablar, de confrontar, ¿sí? Pero él hablaba de todos estos procesos sistémicos. Él decía es que la familia, ¿sí? Sí influye directamente en cómo se forma un ser humano. Él lo decía y entonces ya lo escribió Platón desde ese contexto de cómo nosotros sí debemos entender cuál fue mi proceso familiar. Entonces de ahí comienzan a hablarse de todas estas dinámicas aprendidas y heredadas dentro de su sistema familiar. Entonces la psicología pues coge todo esto ya como ciencia y se pone a investigar y dice, bueno, es que aquí hay un proceso que nosotros sí estuvimos en unos procesos sistémicos y eso sí tuvo que ver entonces con un sistema compuesto por relaciones, por roles, por vínculos, por reglas, lealtades y formas de interacción que se organizan a lo largo del tiempo. Que esto fue lo que coge Bert Hellinger y lo transforma también en un proceso de experiencial que él tuvo, porque Bert Hellinger pues estuvo en sus procesos que tuvieron que ver con el África, él también estuvo en algunos procesos de la India donde veían pues procesos, digámoslo, de repeticiones culturales y cómo se repetían esos mismos patrones. Carl Jung habla de arquetipos, ¿sí? Bert Hellinger habla de roles, que es lo que hablaban ellos, pero detrás de todo esto hay una información que es muy importante, que es un contexto de repetición, ¿vale? Todo esto viene de ahí. Entonces dice aquí que la familia es el primer sistema al que pertenecemos y en ella se construyen gran parte de los significados subconscientes, ¿sí? Estos son significados a uno yo no sé a quiénes de ustedes, o sea, no sé si se acuerdan, les dijeron, vea, es que el amor significa esto, es que el dinero significa esto, ¿no? Yo creo que no tuvo ningún contexto de significado,
Sí, y el rechazo significa esto. A nadie nos explicaron qué era eso. Simplemente nosotros fuimos guardando esa información y nos fuimos quedando con esa información. ¿Qué es lo que hace ahí pertinente? Miren, esto es muy importante. Y aquí que están, bueno, todos que tienen relación con caballos, yo ya les había hablado que tengo un programa que se llama La mente del jinete y que cuando uno trabaja con jinetes, ¿sí? Nadie entendería que uno dice, mire, mire, pero usted ¿por qué no es capaz de liderar el caballo? Es que detrás de, de ese liderazgo, de ese caballo, hay un proceso de información de significado. Y como el significado tal vez era gritar, ¿sí? Tal vez el significado de liderazgo era que para su papá sentir que había liderazgo, él gritaba, ah, él es el líder. Entonces yo aprendí a gritar también. Entonces cuando cojo un caballo, comienzo a gritarle, ¿sí? Porque creo que eso es el liderazgo. El caballo actúa por el liderazgo. Pero es que resulta que detrás de eso hay un contexto que se llama autoridad, ¿sí? Y la autoridad es la base del liderazgo. Y un caballo no actúa sin autoridad. Y si usted le grita, pues menos va a actuar. Entonces hay que mirar que todos estos contextos de lo que estoy hablando aquí se aplican en cualquier tema que nosotros vamos a trabajar. Un sistema está compuesto por relaciones, roles, vínculos, reglas, lealtades y formas de interacción que se organizan a lo largo del tiempo. Muchos de nosotros cuando hablamos de estas relaciones, pues nos relacionamos como nos relacionábamos cuando niños, ¿sí? Muchos, no todos, digámoslo, no vamos a generalizar, pero no todo lo que se aprendió en la infancia se queda para toda la vida. Pero muchas de las relaciones que tenemos hoy en día tienen que ver con esa información. Si hablamos de relaciones sociales, yo interactúo como aprendí a interactuar cuando era niño. Si hablamos de relaciones de pareja, pues yo escojo una pareja dependiendo de esa información que yo aprendí de papá y mamá. Sí, si en este caso fueron los primeros sistemas míos. Las primeras parejas o la primer pareja que yo tuve, si uno le pregunta a la gente, sí, yo en temas de pareja, pero uno le pregunta a la gente, ¿cuál fue su primer pareja? Y la gente se queda como pensando, ¿cuál fue mi primer pareja? Ahí hay veces le dicen nombres, hay otros, y cuando están con la pareja dudan para decir quién era. O sea, y lo dicen. Yo, venga, no, es que la primer pareja tuya fue tu mamá o fue tu papá. Esa fue la primera pareja que tú tuviste. Y desde ahí ya se genera una información, ¿vale? Se genera una información y ya sigue repitiendo durante toda la vida la misma información. Hay roles, claro. Hay, por eso nosotros vemos los roles, digamos, los más comunes que hay son, pues, el rol de que usted es papá, usted es mamá. ¿Sí? Entonces, en el tema de mujeres, están siempre buscando hijos por todos lados. O si hubo una necesidad de mamá, igual. En el tema de papás, igual. Estamos buscando papás por todos lados o estamos siendo nosotros los papás, los proveedores, los que queremos tener la autoridad frente a todos. Esto se ve mucho pues en los contextos de campo ya cuando comienzan a trabajar. Esto que vamos a ver ahí. Hay lealtades y lealtades muy fuertes, hay lealtades culturales. Sí, hay unas lealtades culturales muy fuertes. Pues ustedes aquí en México tienen muchas lealtades culturales. Uy, hartísima. Yo, una de ellas, las tortillas. Eso es una lealtad cultural. Comen tortilla para todo. El mismo, digamos, el mismo picante. Eso no puedo yo aquí con México con el picante. A mí me han dicho, cuando usted le diga no pica nada, no se lo coma. Cuando usted ve algo rojo, no se lo coma. Cuando ve algo verde, no se lo coma. Cuando ve algo amarillo, no se lo coma. Porque pica mucho. Pero son, no, pero hablando desde ese contexto, son lealtades, ¿sí? Que vamos repitiendo a través de la historia y todo el mundo. Mi sobrinito, lo que les decía, mi sobrinito tiene 5 años, él lleva, sí, yo llego como casi antes del añito, aunque él es colombiano, su papá es mexicano. Y el niño ya hoy, él ya necesita que le echen ají, que le echen picante. Ya él, o sea, él va de la abuela y le dice, abuela, regáleme mole, el mole es que es mole. Y él le encanta el mole, para mí eso pica mucho. Y el niño es feliz comiéndose eso. O sea, a él ya le gusta el picante porque se vuelve en contextos culturales. Y tal vez no sea por la familia, ¿sí? Sino por el contexto cultural que el niño está. ¿Vale? Entonces, así nos vamos formando nosotros en ese proceso de lealtades. ¿Cómo nosotros vamos formando esa información? En el contexto de lealtades hay un tema muy fuerte y es que hay otro tema donde yo hice parte de una investigación, no sé si han escuchado hablar del doctor Facundo Manes. Facundo Manes de Argentina es un neurocientífico muy reconocido y con él hicimos una investigación, y Facundo Manes, que se llama el síndrome de los recuerdos alterados.
¿sí? Donde la mayoría de lo que nosotros recordamos es mentira. Sí, porque fue creada por información. Yo siempre cuento la historia de esto porque yo voy caminando y me tropiezo de una piedra. A la primera persona que me encuentro le digo, uy, me caí en una piedra. A la segunda persona le digo, uy, me caí en una piedra grandísima. A la tercera le digo, uy, estoy vivo de milagro, casi me mato. Y cada que voy contando la historia, le voy aumentando. Eso es lo que se llama el síndrome de los recuerdos alterados. Dentro de esa información que nos encontramos nosotros, nos encontramos que existía una información mucho más profunda. Y es que, ¿qué? Y es que las enfermedades se vuelven lealtades. Sí, menos del 5% de las enfermedades son genéticas, menos del 5%. Eh, digamos que de 10 casos de cáncer que hay, solamente uno se transmite por información genética, de resto no. Pero resulta que mucha gente, sí, miren cuántas veces usted o han escuchado o han visto o hasta en tu misma casa, no se coma esa dulce, acuérdese que su abuelito, su papá se murió de diabetes, se murió del azúcar, o sea, y le crean una información, eso crea una lealtad. Las enfermedades se vuelven lealtades, ¿vale? Hay muchos contextos científicos en las enfermedades y formas de interacción que se organizan a lo largo del tiempo, que es lo que está hablando del contexto cultural, que es un contexto cultural. Entonces, la familia es el primer sistema al que pertenecemos y en ella se construye gran parte de los significados subconscientes sobre el amor, el dinero, la seguridad, el éxito, la culpa, el rechazo, la forma de relacionarnos. Estos son significados que se crean en la infancia. Sí, son los significados. Desde la infancia, cada uno tiene claro cuál es el significado del dinero, ¿sí? Del dinero. Cada uno crea un significado. Es más, eh, cuando ustedes estaban jóvenes, yo aquí no veo, ¿quién será el más joven de aquí? Yo, no mentira, pero miren, la mayoría de nosotros aquí no somos jovencitos, no somos de estas nuevas generaciones. Nosotros que tenemos creado un significado del dinero. ¿Cuál creen que ustedes, cuando su papá le decía, vaya a la tienda o a la, sí, a la esquina, yo no sé, ahí déjela para la leche? ¿Qué decía él? Y eso es muy curioso porque México y Colombia tienen el mismo patrón. Hoy en día todo el mundo habla del dinero. Nosotros no hablábamos de dinero. ¿De qué hablábamos nosotros? ¿Qué se acuerdan ustedes? ¿De qué hablábamos nosotros? Nosotros hablábamos de plata, no de dinero. Entonces nuestro cerebro tiene el significado de plata, ¿sí? De plata o de pesos en cualquier contexto, pero nosotros tenemos creado el significado de plata como tal y no de dinero, ¿vale? Por eso es que es tan importante entender los significados, lo mismo el amor. Y el amor siempre lo hemos relacionado como significado, como de pareja. ¿Sí? Y relacionamos el amor. Entonces, si nosotros vimos que o vivimos en una situación donde la pareja siempre estaba peleando o veíamos tíos, abuelos peleando en toda hora, entonces ya relacionamos el amor con algo amenazante para el cerebro. Por eso el cerebro rechaza muchas veces el amor. Y ni siquiera eso significa amor, ¿vale? Que eso es lo importante entenderlo. Lo mismo la seguridad, el éxito y todo lo que está aquí que este fin de semana hablamos. La psicología sistémica plantea que muchas conductas actuales tienen relación con experiencias no resueltas dentro del sistema familiar, tales como el doctor Bill Nelson habla de las emociones atrapadas. ¿No he escuchado hablar del doctor Blaise Nelson o Bill Nelson? Él es el autor del Código de las Emociones, uno de los libros más completos que hay sobre las emociones. Él salió de esa película del Secreto, que eso estuvo muy de moda, ¿sí? Y el doctor, en más, yo entré a investigar el mundo de las constelaciones por el doctor Bill Nelson porque él en uno de en este libro, en uno de sus libros explica un ejercicio que él hizo con un caballo, sí, para trabajar una emoción atrapada de una niña. Desde ahí eso me llevó a meterme en este mundo e investigar las constelaciones asistidas con caballos, porque él hizo una reconstrucción terapéutica de lo que él hace sobre las emociones atrapadas, que tiene que ver con recuerdos. Sí, las emociones atrapadas son recuerdos. Él dice que los recuerdos se quedan atrapados en ciertas partes del cerebro y en ciertas partes del cuerpo. Y hay muchas manifestaciones ahí. Entonces, lo que nosotros trabajamos desde las constelaciones sistémicas de lo que ven, se ven exclusiones familiares cuando alguien no es aceptado en la familia, ¿sí? Se queda una información grabada, se hace un abuelo, una abuela,
que no fueron incluidos dentro de la familia. Sí, esto se explica desde varios contextos, porque se gastó el dinero, porque, miren, aquí en México yo he escuchado, es más, a mí algo me parece, yo vi una serie que vi últimamente que se llama, que es la serie, esta serie es nueva, que se llama como Agua para Chocolate, por esta Salma Hayek, la directora de esta nueva serie. Pues como Agua para Chocolate hay varias, sí, o sea, hay muy viejas, pero esta es la nueva y Salma Hayek, la directora de esta serie y habla de estas exclusiones familiares. Muy bonita, me gustó mucho porque no eran aceptados, porque eran de otra familia, porque este era que no tenía el dinero que nosotros tenemos, este era más negrito, aquí no somos más blancos, o sea, una cantidad de contextos que se hablan desde las exclusiones familiares, que muchas veces, miren cuántas veces las personas aquí en México también se ve mucho eso, sí, que me lo he encontrado mucho, que cuando el primogénito, ese primer hijo, siempre se esperó que fuera un hombre, pero cuando nació una mujer, yo conozco varias mujeres que fueron excluidas de su sistema porque fue la primogénita mujer, y en la familia siempre se esperaba un hombre. Eso pasa mucho aquí en México. Entonces hay exclusiones, esas exclusiones familiares muy fuertes, muy marcadas, ¿vale? En el contexto del abandono emocional, en todos los contextos, miren, el abandono es lo que más tenemos los seres humanos. Es lo que más tenemos los seres humanos, abandono. ¿Sí? Se hace literal porque no estuvo papá, porque no estuvo mamá o no estuvieron ambos. Y muchas veces hablamos de abandono emocional porque sí estaban, pero no estaban emocionalmente. O porque estaban trabajando o porque realmente estaba cuidando a otra persona a los hijos. Pero ese abandono emocional se ve muy fuerte ahí. ¿Vale? La... Hace poco tuve un trabajo con una persona, ¿sí? Aquí en el Sequita, en Querétaro. Y esta persona, una persona de, digámoslo, empresaria, ya una persona muy adulta, entonces su hija es la que la envía, porque yo hice un trabajo con la hija también, su hija la envía a ella y me dice, es que yo quiero pues, que mi mamá se dé cuenta de muchas, que vuelva consciente de muchas cosas. Entonces, en esa conciencia me dice, no, dice la señora, es que no, es que yo solamente cuidaba a mis hijos hasta los 6, 7 meses. Después, a mí me gustaba viajar por todo el mundo. Entonces, yo me iba 6, 7 meses. Entonces, yo le preguntaba a ella, ¿y tú crees que le generaste algún abandono a tu hija? No, no, porque lo quedaba una tía, una hermana mía la que la cuidaba. Entonces, yo nunca la abandoné, yo le daba todo. Ella siempre tenía todo. Entonces yo nunca la abandoné y nunca, o sea, en el proceso que yo hice con ella, no pudo aceptar que ella abandonó a su hija. No lo pudo aceptar. Y ella hacía cada año eso, hacía eso. Se iba 6 meses y volvía, se iba 6 meses y volvía. Y decía que ella, entonces, claro, porque yo cuando estaba trabajando con la hija, que a quien veía como mamá, veía a la tía, no a la mamá. Y principalmente en los años pues, más importantes de generación. Entonces ese abandono emocional es muy fuerte porque hay muchos contextos que se dan ahí. Las personas pues con abandono emocional buscan ser siempre abandonadas, ¿sí? Siempre se consiguen, sí, en el caso de pareja, buscan una pareja que siempre las abandone, para ellos mismos justificarse, decir, si ves, a mí siempre me abandonan. Es una forma de justificarse el cerebro. Entonces, eso hacemos nosotros cuando tenemos el abandono. Después ahondamos un poquito más en esto. La violencia es otro de los contextos pues, que se viven muy fuertes, ¿no? Tanto en mi país como en este país se han vivido muchos contextos de violencia. Entonces, se han quedado muy marcados ahí. Y en el tema de las parejas o en el tema de las relaciones en general, buscamos ser, o sea, buscamos personas que sean violentas porque es lo más parecido para nosotros, lo más familiar, o nosotros somos los que somos violentos para justificarnos que estuvimos viviendo en este proceso. Pero Rolando no, ya llegó. Rolando, es que estás como charro de luz. Yo dije que Rolando, ¿qué se hizo? No tiene el micrófono apagado, Rolando. Es que me cambié el teléfono, pero ahorita ya Ah, voy a regresar a mi ok. computadora. Ya iba a rajar de usted, como decimos en mi país, ya iba a rajar. Ayer estaba con Rolando y estaba, y me hizo caer en cuenta, no tuvimos una reunioncita chiquitica y me hizo caer en cuenta en algo. Se volvió a ir Rolando. No, aquí está. Sino que me hizo caer en cuenta en algo. Porque yo dije, no, voy a ir a coger el metro. Y me dice, no, no diga que coger aquí es otra cosa. Pero para nosotros vamos a coger, es otra cosa. No es. Recording in progress. Sí. Así es. Eso es otra cosa para nosotros. Bueno, entonces es importante entender esta violencia, estas pérdidas no elaboradas. Miren.
la mayoría de las pérdidas que hemos tenido nosotros, digámoslo que, porque estamos hablando de duelos, ¿sí? Casi la mayoría de las pérdidas nunca se esperan. Hay algunas, digámoslo, algunas muertes que se espera que se den. No, es que mi abuelita estaba muy enferma, mi abuelito, o yo no sé quién. Entonces se espera como que esa persona ya fallezca, o porque tiene mucha edad. Sí, esas son las como las esperadas. Pero hay unas no elaboradas que se dan de un momento a otro, por muchas circunstancias. Sí, o hasta el mismo tema de las parejas. Entonces, este tema de la información que tiene que ver aquí con este contexto de los duelos es importante trabajarlos, ¿sí? Cómo se trabaja realmente los duelos en este contexto. Y hay muchas clases de duelos, ¿sí? Hay no solamente por la muerte. Miren, hoy en día, no sé si ustedes vieron la noticia hace poco, sí, hace poco, que yo no sé cuántas personas quitó Instagram de las redes sociales. No sé si se dieron cuenta de esa noticia, ¿sí? Y que artistas perdieron más de 1 millón de seguidores, 900.000. Entonces pasó un caso con una persona en España, una de estas influencers en España, que perdió cerca de 1 millón de seguidores. Sí, que perdió cerca de 1 millón de seguidores porque Instagram comenzó a eliminar todas estas cuentas falsas que hay. Y en este contexto, esta muchacha se iba a suicidar por eso, porque perdió casi 1 millón de seguidores. Entonces, mira hasta dónde tenemos nosotros hoy contextos de duelos. Sí, Ujú, yo no sé qué pasó con la muchacha, si, pues yo dije, en ese contexto, yo dije, en esa muchacha hay que trabajar un duelo por todo lo que vivió ahí. Entonces, hoy hay un tema muy fuerte con el tema de los duelos que tienen que ver con el contexto material y lo que se está viviendo ahí, ¿vale? Repetición de patrones generacionales. Nosotros tenemos muy fuerte esa repetición de patrones generacionales. ¿Cuántas veces le dicen, uy, usted es igualito a su papá, usted es igualito a su abuelo, usted es igualito a su abuela, a su mamá? Son patrones y si vamos a ver temas de conductas y comportamientos, pues también se repiten. Roles asumidos desde la infancia, lo que estábamos ahorita, y relaciones disfuncionales entre padres e hijos, que esto se presenta mucho. Entonces aquí hablamos que desde esa perspectiva los síntomas emocionales conductuales no se observan solamente como problemas individuales, sino como expresiones de desequilibrio del sistema, que se aprendieron dentro de un sistema y que de ahí venimos nosotros repitiendo esa información. En las constelaciones sistémicas o neurosistémicas, la psicología sistémica permite, sí, asistida con caballos, las expresiones del pasado siguen organizando el presente de una persona. El cerebro vive de los recuerdos. Es más, yo siempre le digo a la gente, mire, nosotros no tomamos decisiones. Quien toma decisiones por nosotros, los recuerdos. Cuando usted ya ha tomado una decisión, el cerebro suyo, segundos antes ya tomó la decisión. Usted ya lo hace. Sí, cuando usted dice, voy a hacer esto, su cerebro ya tomó la decisión, porque él actúa bajo recuerdos. Y hay milésimas de segundos que ese cerebro emocional o instintivo reacciona frente al racional. Vale, eso lo hacen. Por ejemplo, cuando pasan los contextos de la gente que toma conceptos racionales, ¿sí? Que se va y dice, compré 5 vestidos y se gastó cantidad de dinero. Cuando llega a la casa trata de justificarlo, ¿sí? No, es que estaban en promoción. No, es que sí me hacía falta un color. No, es que... Y esto tiene que ver con esos compradores compulsivos, ¿sí? Que les dificulta mucho tomar decisiones racionales. Tiene que ver con este contexto. Principio básico de la psicología sistémica. Dice que todo sistema busca equilibrio. mm, Acuérdense que los que han sido consteladores y han trabajado con Bert Hellinger, él hablaba de esto, del equilibrio mm, del sistema familiar. Sí, mm, pero todo sistema busca siempre este equilibrio, mm, ¿vale? Todos los sistemas siempre van a estar buscando equilibrio en todo contexto. Y cuando hay este desequilibrio, esto es muy importante entenderlo. Sí, porque hay desequilibrios. Hablemos de una pareja hoy en día. Sí, por eso es que hoy en día tratan de equilibrarse en los contextos del 50-50. Vamos 50-50. Usted trapea o limpia la casa, yo lavo los trastos a la loza. Sí, se tratan de poner como equilibrios, pero no hay equilibrios emocionales. En este momento hay equilibrios simplemente funcionales o de funcionalidad, pero no hay equilibrio. Lo mismo pasaba en los temas de las familias anteriormente. El papá era el proveedor, pero la mamá era la que sentía la carga de toda la creencia de los hijos y siempre hubo un desequilibrio ahí. El papá era el que podía irse, sí, a tomar o a emborracharse, pero la mamá no porque tenía que cuidar a los hijos. Entonces siempre han habido esos desequilibrios muy fuertes ahí. Entonces esto es importante entenderlo. Las experiencias familiares impactan generaciones futuras. Todo lo que se vive bajo una experiencia, miren, yo siempre le digo a la gente, usted quiere entender un poquito más de esto, véase las veces que quiera a Coco.
Coco es una de las películas más lindas que tienen que Ujú. ver con el proceso sistémico. Cómo nadie le explicaba a este niño, ¿cómo se llamaba el niño? No me acuerdo. Coco era la abuelita, la bisabuela. ¿Cómo se llamaba el niño? ¿Ustedes se acuerdan? El niño de Coco. El niño ese que repetía el canto del abuelo, ¿no? Pero ¿cómo se Miguel. llamaba el niño? Ah, Miguel. 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 Miguel no sabía por qué no podía cantar. Y nadie le decía, o sea, le explicaba por qué no podía cantar. ¿Vale? Y había un proceso sistémico muy fuerte ahí pues con los papás de Coco, que era la tatarabuela. Entonces, miren todos los procesos y nadie le explicaba el por qué no podía cantar. Entonces, impactan en generaciones futuras, pero nadie sabe por qué se impactan esas generaciones futuras. Lo que no se hace consciente tiende a repetirse, siempre. Eso lo dijo Carl Jung, ¿sí? Lo que no se hace consciente siempre se va a repetir. Así Los es. vínculos familiares generan lealtades invisibles, ¿sí? Todos los vínculos, cualquier contexto que uno haga con la mamá, uno sin darse cuenta está repitiendo muchas cosas que hacía la mamá o el papá, sin darse cuenta. Por eso hay lealtades invisibles ahí. El cuerpo y la conducta expresan información del sistema. Siempre nosotros vamos, acuérdense que conducta tiene que ver con cerebro, sí, la parte interna de nuestro cerebro. Y el cuerpo expresa también esa información, mucho esa información. Una de las informaciones es solamente el movimiento. Cuando uno ve a un niño caminando al lado de sus papás, caminan muy parecido, porque el niño imitó ese proceso. El ser humano aprende emocionalmente a través de las relaciones, totalmente, ¿sí? Y la transformación comienza cuando una persona puede observar su historia con conciencia y resignificarlo, que es lo que hacemos nosotros. Un objetivo que me están escribiendo hace rato, lo que quisiera saber. Conciencia y resignificarla. Eh, eh, Entonces, desde ahí inician todos esos contextos, ¿vale? La psicología sistémica no busca culpables, busca comprender cómo funciona el sistema para generar nuevas posibilidades de relación, conciencia y transformación, ¿vale? Eso es como la base sistémica de lo que se ve en este proceso. Trauma complejo o eso es trauma agudo. Voy a ver esto muy rápido. Se dice que el trauma es una experiencia que sobrepasa la capacidad del sistema nervioso para procesar, integrar o regular una situación emocionalmente intensa. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de trauma, se dice que los traumas primero se crean en los primeros 7 años. Donde están los traumas más fuertes en nuestra conciencia, digámoslo, están los primeros 7 años del cerebro. Segundo, se dice que los traumas se crean a la parte más instintiva de nosotros. ¿Sí? Para la ciencia hoy, los que conocen un poquito el tema de la ciencia o la neurociencia, o las neurociencias, porque son varias ciencias, se dice que hoy ya tiene descartado lo que se conocía como el cerebro triuno o trino, que se llama en algunos contextos, pero ya está descartado para la ciencia. ¿Qué está descartado? Que nosotros tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro emocional y un cerebro racional. Hoy la ciencia dice, no, es un solo cerebro, es un solo cerebro y realmente se conecta con todo. Dice que nosotros sí tenemos algunas áreas que funcionan de forma diferente, pero todo está integrado, que si hay una parte instintiva, sí, que es una información instintiva que está muy en base en el cerebelo, sí, y que tiene una relación directamente con los órganos, una parte pues muy emocional, que tiene que ver principalmente con contextos de recuerdos, de químicos, de significados y de hábitos, y un contexto muy racional que tiene que ver con habilidades cognitivas, sí, donde está el procesamiento, donde yo puedo crear que es lo que habla como desde las neurociencias hoy en día. Entonces, de ahí por eso se hablan de traumas, pero que principalmente están las partes más instintivas de nosotros, que los traumas pues tienen una información repetitiva a través de la historia. Es cuando un trauma yo no soy capaz de manejarlo. Una fobia es un trauma, sí, una Ujú. fobia es un trauma, porque yo no soy capaz de controlarlo. Por eso se dice que sobrepasa la capacidad del sistema nervioso para procesar, integrar o regular una situación emocionalmente intensa. Sí, yo tuve un tema, bueno, yo les cuento, yo a los 7 años perdí a mi papá, 6 años cuando perdí a mi papá, ¿sí? Y yo tuve un tema muy fuerte con la muerte y aún, o sea, digámoslo que aún tengo algunos procesos, pero me tocó, yo no sabía que yo tenía un trauma con las flores, porque Mm, para mí el olor de las flores me llevaba a la muerte.
O sea, me llevaba de una a recordar el tema de todo lo que pasó con mi papá. Y para mí el olor de muerte era eso. Lo mismo que el color morado, porque eran unas cintas moradas que colocaban ahí un porto. Y en ese momento, sí, no, mi papá, nosotros vivíamos en una finca, entonces mi papá, todo el proceso digámoslo, de velación de todo el proceso de mi papá no fue en una funeraria o en un sitio especial, no, fue en la finca. Él siempre estuvo ahí, sí, hasta que se llevó ya al sepulcro. Pero en ese contexto yo digo, yo generé un trauma con él y todavía yo siento el olor a flores. A mí, o sea, a mí no me gustan las flores. Es más, que a mí me digan, no, yo quiero comprar flores. No, a mí el olor me genera una información ahí mismo. Sí, hoy soy consciente de esa información. Y lo mismo el color morado. Yo no tengo nada que tenga que ver con el color morado. Sí, es una información que genera un trauma. Entonces, pero cuando uno comienza ya a manejar esa información y uno ya lo vuelve consciente, porque si no se sigue siendo un trauma. Entonces yo digo, yo no tengo ya trauma con las flores. Hasta hace un tiempo, yo digo, hace 2010 que no era consciente de eso, yo decía, nada de flores. Ya hoy, yo vivo con mi mamá, yo le llevo flores, ya le encantan las flores. Sí, yo le compro, pues a alguien que yo diga, siento cariño, una amistad por alguien, yo le regalo flores, pero yo antes no lo hacía. Yo antes no lo hacía. Entonces, esto tiene que ver con los traumas y todo este trauma. Trauma agudo. El trauma agudo ocurre a partir de un evento único, intenso y claramente identificable que genera una sensación de amenaza física o emocional. Ejemplo, accidentes, asaltos, desastres naturales, violencia puntual, pérdidas repentinas, experiencia médica traumática. Mire, México tuvo un tema y que esto es lo que se llama un trauma, sí, generalizado, con el tema del terremoto que tuvo México. Entonces aquí hubo un trauma y es un trauma agudo, sí, que fue el trauma generalizado. ¿Alguno de aquí de ustedes que están aquí, les generó alguna información de, digámoslo, de trauma, el aspecto que tuvo que ver con el terremoto, uno de los terremotos fuertes de aquí de México? Mira, ¿No? no. Ok. Pero es importante volverlo consciente, ¿sí? Yo me he encontrado muchos aspectos generalizados del tema del trauma. Y lo he vivido aquí en estos días, en este tiempo, pues yo varias veces he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes. Me encanta México en todos los contextos. Sí, lo único que no me encanta es el picante, pero en todos los contextos todo me encanta. Yo siempre le digo, ah, No, no, ya me acordé, es que el ají es, pero de Perú. Entonces no. no, y en Colombia también se llama ¿Hay ají, ají? pero También, pero no es tan el fuerte. ají para ustedes no es picante. O sea, ustedes no, para ustedes eso es un condimento. Así es. Pero para nosotros sí es fuerte. No, y en Perú también comen mucho picante, pues mucho el ají, pero sí es muy picante. En Perú y otros contextos. Bueno, en este contexto, entonces, cuando nosotros miramos este tema de los traumas que hemos vivido, sí, se queda generalizado y que les iba a contar que lo veía en este mes, yo creo que me han tocado como tres temas de estos de alarma, de terremoto aquí en México. Cómo la gente sale y la gente, o sea, yo no siento nada, yo porque no lo he vivido. Entonces a mí me suena esta alarma, yo salgo normal a la calle y veo a la gente por ahí, man, hay que salir. Pero yo veo, y la gente sí, o sea, la gente sí está alterada, la gente sí está ansiosa, ¿sí? La gente, no todos, pero sí hay gente. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con una persona que le vi que tenía mucha ansiedad. Entonces, cuando me puse a hablar con ella, pues una persona cercana a mi hermana, me dice, no, es que mi mamá, mis papás murieron en el terremoto. Ah, Entonces, wow, claro, hay una información, hay un trauma agudo en esa persona que vivió. Entonces, ahí es importante entender estos temas de estos traumas que se han vivido o que ustedes lo han vivido también, ¿vale? En este tipo de trauma, el sistema nervioso entra en un estado de supervivencia, que es lucha, huida o congelamiento, que es lo que hacen todos los seres vivos, ¿vale? Y esto se ve mucho en los caballos, ¿vale? Este contexto de lo que estoy hablando aquí se ve mucho en los caballos, que es una forma de reaccionar. Entonces, aquí, aunque el evento haya terminado, el cuerpo puede seguir reaccionando como si el peligro continuara presente, que fue lo que vi en esta muchacha. ¿Sí? Ella estaba, y esa muchacha estaba como, ella tanto como desespero, como ganas de salir corriendo, que es lo que hablamos nosotros de la huida. Sí, se quería ir. Y era lo que estaba generando el trauma que hace pues mucho tiempo pasó. ¿Vale? Manifestaciones comunes, ansiedad, hipervigilancia. Miren, yo siempre digo que ¿cuál es el trauma del mafioso? Mafioso o estos narcos.
Hay que en mi país lo llaman mafiosos, aquí ellos llaman narcos, Hipervi- pero los mismos. Hipervigilancia, ¿no? La hipervigilancia. Ellos a todas horas están pensando que los van a matar. A todas horas están pensando que los van a matar. En una de estas venidas que yo tuve aquí, hice un entrenamiento en un hípico, sí, en el norte de aquí de México. Y llegó una persona y me dijeron, él es un de estos narcos muy reconocidos de aquí, muy duro, decían ellos, muy de mucho dinero, muy reconocido. Y cuando, o sea, yo lo vi desde que llegó, sí, y se fue haciendo en una esquina, se hizo en una esquina, y yo lo veía que se hacía allá en esa esquina, y yo lo veía claro, y estaba en una posición donde podía observar todo, y estaba resguardada su espalda. Sí, porque es lo que hace el hipervigilante. Y esto no lo vamos a encontrar en campo. O sea, cuando nosotros estamos haciendo, cuando estamos en campo, cuando estamos viendo personas y yo comienzo a observar a una persona, miro su estado de ansiedad, sí, su hipervigilancia, miro su miedo intenso, miro su insomnio. Hay personas que entran a campo y ya están cansadas. Eso hace parte del insomnio. Veo su reactividad emocional, sus respuestas exageradas de defensa. El caballo medio mueve la cabeza y dice, ay, suelta el caballo. Hay una respuesta exagerada de defensa. Esto lo vamos a ver en campo. Todo esto lo vamos a encontrar en campo. Y el trauma complejo, pues tiene que ver con lo que dice. El trauma complejo no proviene de solo un evento, sino de experiencias repetidas y sostenidas en el tiempo, especialmente durante la infancia o relaciones significativas. ¿Qué vemos en el trauma complejo? Sí, pues vemos abandono emocional, que es lo que más se ve dentro del contexto del ser humano. Vamos a ver rechazo. Bueno, voy a hablar de tres miedos, ¿sí? Porque nosotros, se dice que nosotros a la edad de 30 años tenemos más de 100 miedos, ¿sí? Que hemos desarrollado más de 100 miedos y las mujeres más de 200 por contextos culturales. Pero resulta que es que solamente la ciencia demuestra que hay tres miedos, que nosotros nacemos con tres miedos, ¿sí? Que son realmente biológicos. Miedo a caernos, miedo al ruido y miedo al rechazo social. Son los tres miedos que nosotros tenemos, ¿sí? Y esto ya está muy documentado, que todos los ¿Cuál es? animales, ¿Nos puede repetir? Miedo miedo a caernos o a las alturas, miedo al ruido, ¿sí? Y miedo al rechazo social. Si usted ve un caballo y hay un ruido grandísimo, tanto nosotros como el caballo va a reaccionar igual, y los perros o los gatos. O sea, esto es generacional porque es biológico, todo el mundo reacciona igual. Lo mismo en algunos contextos, en este caso, sí, en algunos contextos, por ejemplo, un caballo, como él ve como una forma tridimensional, para él un hueco es mucho más profundo de lo normal. Entonces el caballo a la altura le tiene mucho miedo. Sí, es lo mismo nosotros. Siempre vamos a tener miedos a caernos de. Así nosotros tengamos mucha experiencia en un caballo, nosotros nos subimos y uno de los contextos siempre va a tener es, y si me caigo, va a ser el miedo a caerme. ¿Sí? Entonces hay muchos componentes a la altura que generan una reacción biológica en el cerebro. Siempre va a generar una reacción biológica en el cerebro. ¿Vale? Siempre va a ver, es como un artista cuando canta. Él tiene miedo. ¿Sí? Tiene una reacción y tiene que ver con el rechazo social, que es o sea, como ese contexto de no ser aceptado. Y es otro de los contextos. ¿Por qué nosotros tenemos tan fuerte el tema del rechazo social? Porque aquí está de segundo. Porque es que cuando la mamá se dio cuenta que estaba, y esto casi, digamos lo que de 9 mujeres que quedan en embarazo, de 9 de 10, 9 mujeres cuando se dan cuenta que quedan en embarazo, sienten ansiedad, sienten miedo, quedé en embarazo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Sí, siempre va a haber un rechazo. Y eso genera una información en el feto o en ese proceso de gestación. Siempre va a haber un rechazo. ¿Vale? Entonces se dice, por eso se dice que es lo que más tenemos nosotros, rechazo social. ¿Vale? El rechazo como tal. Violencia psicológica, que son otros contextos que se ven mucho. La humillación, la invalidación emocional, el abuso, la negligencia, miedo constante, ausencia de seguridad afectiva. Estos son los contextos fuertes. Yo lo decía, pues México como otros países, pues tienen mucho contexto de abuso. Sí, tanto abuso físico como abuso sexual. Yo me encuentro muchos casos de abuso sexual aquí. Sí, eso pasa demasiado. El problema del trauma complejo es que la persona muchas veces normaliza ese entorno y construye su identidad de esa experiencia. El cerebro aprende, no soy suficiente, no merezco amor, debo protegerme, no puedo confiar, tengo que sobrevivir. Sí, y hoy yo publicaba eso y yo decía, bueno, realmente qué es vivir? Pero la mayoría de nosotros siempre estamos sobreviviendo. ¿Sí? Manifestaciones comunes, relaciones tóxicas repetitivas,
dificultad para poner límites, autosabotaje, miedo al abandono, dependencia emocional, bloqueo emocional, desconexión corporal, sensación constante de vacío o amenaza, dificultad para regular emociones. Esto es lo que más nos vamos a encontrar en campo. Las personas lo que más están buscando es esta información, ¿vale? Y la diferencia pues principal entre los dos, que el trauma agudo generalmente se relaciona con algo que pasó y el trauma complejo se relaciona con la forma en que aprendí a vivir y que el trauma complejo puedo crear contextos en el futuro, ¿vale? Puedo crear contextos en el futuro, o sea, de algo que no ha sucedido. Estamos hablando de lo que sucede en la depresión o la ansiedad, que es algo que no se ha sucedido. Relación con las constelaciones neurosistémicas asistidas con caballos. Decimos que el trabajo sistémico asistido con caballos muchas veces esas dinámicas aparecen reflejadas ¿en dónde? En la postura corporal, en la respiración, en el movimiento, la evitación, el control, el miedo, la dificultad de conexión. Esto es lo que hace la persona y este es el efecto espejo que hace el caballo. ¿Sí? Este es el efecto espejo que hace el caballo. En la postura corporal del caballo de una va a tener un cambio frente a una persona que esté reaccionando de esta misma forma. La respiración del caballo va a cambiar frente a lo que esté haciendo fisiológicamente esa persona. El movimiento del caballo, ¿sí? La evitación del caballo, el control del caballo, el miedo del caballo se manifiesta de forma diferente y la dificultad de conexión. Esto es lo que responden los caballos. Los caballos responden directamente al estado neurofisiológico de la persona, permitiendo observar cómo el sistema nervioso se organiza frente al vínculo, la presión, el miedo o la seguridad. Esto es lo que los caballos permiten leer. Esto facilita procesos donde la persona puede reconocer patrones subconscientes, comprender cómo el pasado sigue afectando el presente, resignificar experiencias. O sea, aquí hay mucha teoría, pero allá lo vamos a ver en campo y van a ver cómo se ve de forma diferente. Hay unos contextos, voy a pasarme esto, sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que esto y lo vamos a leer allá, ¿sí? Cómo hay activación de los campos sistémicos, parasimpático y simpático. Simpático, pues la activación de supervivencia y el parasimpático es cuando estamos relajados, cuando estamos tranquilos, ¿vale? Que esto es lo que vamos allá y lo tenemos que aprender en campo para que nos manejemos con... Es que la teoría polivagal que estaba hablando ahorita, la teoría polivagal desarrolla por el doctor Stephen Porges, dice que nos ayuda a entender cómo responde el sistema nervioso autónomo y cómo se manifiestan nuestras emociones y comportamientos. Esta teoría se centra en el funcionamiento del nervio vago, que es una parte importante de nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Dice que el nervio vago tiene un papel crucial en cómo respondemos al estrés y a las relaciones con los demás. Hoy está muy de moda que se estén haciendo ciertas clases de masajes sobre el nervio vago. Y es válido hacerlo porque hay que ayudarle porque lo que más se tensiona en el cuerpo es el nervio vago. Sí, entonces hay que ayudarle a cómo ayudar a trabajar esto. Hay muchos videos, YouTube, Instagram, bueno, en todos estos contextos hay muchos videos que ayudan a esto. El cerebro constantemente está preguntando, ¿estoy seguro? ¿Puedo confiar? ¿Debo protegerme? Sí, y estas las mismas respuestas que hace el caballo. El caballo cuando te lee a ti te dice, ¿estoy seguro con esta persona? ¿Puedo confiar en esta persona o debo protegerme de esta persona? Es una reacción que siempre tiene el caballo en ese contexto, ¿vale? Relación con los caballos y las constelaciones. Dicen que los caballos poseen una sensibilidad extraordinaria para detectar estados neurofisiológicos humanos. Ellos perciben tensión, miedo, incoherencia, regulación, respiración y presencia corporal. Y eso que es a tierra. En este caso aquí, yo no sé quién más monta aquí, Rolando que monta. Los caballos leen de forma impresionante esto cuando uno está encima del caballo. ¿Sí? Si usted tiene tensión, el caballo de una lo lee. ¿Vale? A mí, por ejemplo, cuando yo entendí de las primeras películas de Avatar, sea, ahí se explica muy bien cómo uno le transmite la información al caballo. Ellos se conectaban pues con ellos desde el tema cerebro, ¿sí? Que es la cola pues que sale ahí de ellos, pero eso es tema directamente del cerebro, sistema nervioso, como se conectaban con el caballo. Y así mismo lo hace uno. Sí, así mismo lo hace uno. Aquí se ve pues mucho en el contexto de las piernas, cómo se transmite a través de las piernas esa información. El caballo lo lee muy fuerte. Nuestros caballos lo leen es a través de las manos. El caballo de nosotros, creo yo, colombiano, tiene mucha conexión con las manos y lee mucho la información de las manos. Y el caballo siempre está leyendo esa información. ¿Vale? Por eso el trabajo dice, el trabajo asistido con caballos, muchas dinámicas emocionales y sistémicas aparecen reflejadas en el movimiento del caballo,
la distancia que toma, la conexión o evitación, los cambios de energía y conducta. Aquí vamos a comenzar a entender procesos que se viven en campo. Hay un campo sistémico que es donde estamos con los caballos. Sí, y uno le dice a su papá, perdón, a la persona, escoja quién es su papá. Sí, y es más, uno hace preguntas, hacemos unos ejercicios de introducción, ¿vale? Entonces uno dice, ¿cómo era la relación con su familia? Ah, muy bonita, éramos muy unidos, yo no sé qué, nos amamos. Escoja a su papá y escogen el caballo más retirado, escogen el caballo más lejos, ¿sí? Y cuando uno comienza a hacer preguntas y movimientos, la misma gente se va dando cuenta y dice, wow, no era tan bonita la relación que tuve con mi papá, ¿sí? Claro. Porque ahí nos vamos, que todo lo que está pasando aquí se comienza a percibir en este contexto de lo que está viviendo ahí. ¿Ya se pregunta hasta aquí? No, yo nada más te quería hacer un comentario, que eso de que Dime. dice el caballo es cierto. Ayer o el lunes fui a montar y la verdad llegaba un poco estresado y ya mi yegua aprendió y va corriendo, porque desde que me ve, pues ya me perciben. Va Ajá, corriendo y sabe que yo tengo que llegar a practicar, ¿no? Entonces, dirá, bueno, pues, ya que vamos a practicar, pues lo regularizo, ¿no? Y sin que yo le pida, va y pone su hocico en mi corazón y ahí se queda un minuto, wow. como, a ver, regúlate, ¿no? Es mi percepción, ¿no? No, eso es un campo de regulación. Por eso Sí, es que dice, entonces, mire, aquí, y aquí, Rolando, de lo que estás hablando, mira qué es lo que sigue aquí. Porque el cuerpo revela antes que la mente. así es. ¿Sí? Porque es que el cuerpo tiene una manifestación, o sea, el cerebro sí le da la orden al cuerpo, le dice tensiónese, distensiónese, sí, o cuando en el contexto de lo que se habla, que si vemos un tigre, el cerebro le manda la información al corazón y el corazón dice, bueno, mande toda la sangre para las piernas, ¿sí? Para que corramos con un berraco. Entonces, el cuerpo es el que manifiesta esa información, ¿vale? Y eso es lo que lee el caballo principalmente. El caballo no te da, por eso yo digo siempre que el caballo en tu cerebro no sabe, es que está triste. No, el caballo no sabe eso. El caballo sabe que su cuerpo está tensionado, Tiene sí, que que su regular. cuerpo está relajado y ahí es donde se conecta el caballo con esa parte. Así La es. información emocional y traumática no se almacena inicialmente como pensamiento consciente, sino como experiencia neurofisiológica, porque ahí es donde lo lee el caballo. La mente puede negar, justificar, minimizar o incluso olvidar una experiencia. El cuerpo no lo hace, el cuerpo sí lo transmite y hay veces lo somatiza con enfermedades, que es lo más, digamos, lo más grave que pasa muchas veces que lo somatiza ahí. Desde la neurociencia del Entonces, trauma sabemos que muchos. perdón, el caballo va a percibir, aparte de neurofisiológicamente, que ya me estoy dando cuenta que este es un contexto totalmente diferente a las constelaciones familiares, es de resignificación, de observación, de ver otro tipo de cuestiones. Ajá. No está basado en esos principios, ni siquiera en el de las constelaciones fluviales, pero y esta parte de resignificación, de ver el cuerpo y demás, entonces debe estar captando un campo bioenergético o electromagnético y también del corazón, ¿no? Mire, lo que yo estaba diciendo ahorita, Leandro, todos estos campos se manifiestan allí. Nosotros vemos campos, lo llamamos campos sistémicos cuánticos, sí, donde está toda esta información en campo. El caballo transmite todo eso. El caballo tiene unas conexiones muy importantes porque él actúa bajo la vibración. En el contexto, mañana vemos un poquito de etología. En el contexto de la etología, el caballo no lee la palabra, él no entiende la palabra. Sí, él no entiende lo que usted le dice con la palabra, entiende la vibración de la palabra y con eso se conecta el caballo. Entonces siempre está leyendo vibración, ¿vale? La vibración sí la lee el caballo, o sea, la forma de usted pisar en campo ya es vibracional para él y eso sí lo lee el caballo, ¿vale? Entonces ahí sí es importante entender que todo sucede allá en campo. Todo esto lo vamos a ver allá en campo, tranquilos que esto se va a desarrollar allá, que aquí hay mucha información que decimos que es todo esto, pero allá lo vamos a entender un poquito más. Pero sí es importante entender esto. Mire que lo que queda registrado, la postura corporal, ¿sí? La respiración, el tono muscular, los movimientos automáticos, la tensión, la mirada, las respuestas emocionales subconscientes. Yo mañana les comparto algo de una investigación que se hizo sobre las emociones de los caballos, ¿vale? Que es una investigación muy bonita, mañana se las comparto. Esto ocurre porque el cerebro emocional y el sistema nervioso reaccionan, pero mucho más rápido que el pensamiento racional. El cerebro primero detecta peligro, rechazo, abandono, amenaza o tensión y solo después intenta interpretar lo que ocurrió.
¿sí? De lo que pasó ahí. Por eso muchas personas dicen, no sé por qué reaccioné así, ¿sí? O sea, simplemente el cerebro interpretó, pero usted reaccionó. No entiendo por qué me bloqueó. Sé que no estoy en peligro, pero mi cuerpo se siente así. Que esto le pasa a mucha gente, ¿sí? A mucha gente que tienen esa información de narco. El cuerpo recuerda experiencias que la mente consciente muchas veces no logra explicar, ¿vale? La relación con los caballos, ellos no reaccionan al discurso racional, reaccionan a la coherencia emocional, a la tensión corporal, a la respiración, la intención y la energía de supervivencia o calma. Miren, ¿por qué la intención? Un caballo, como es un animal presa, necesita saber qué va a pasar después de, ¿sí? Por eso cuando yo entreno en este contexto de la mente del jinete, que yo entreno, ¿sí? A las personas, yo les digo a la gente, muéstreme el entrenamiento que tiene para el caballo hoy. Muéstrame el entrenamiento que tiene para esta semana. El hecho de yo tener claro qué entrenamiento, la mayoría o mucha gente, muchos jinetes se suben a un caballo y en el transcurso del ejercicio es que van pensando qué va a hacer, ¿sí? No tienen una información, diga, este es el entrenamiento detallado de lo que yo voy a hacer con el caballo. Entonces yo estoy en ese momento como pensando, haciendo como un contexto de a ver qué me sale para ir mirando qué entreno al caballo. Pero cuando yo tengo claro que voy a entrenar el caballo se siente más Claro. seguro, porque el caballo sabe qué va a pasar después de, porque es un animal presa. O sea, el caballo está viviendo, ¿sí? Casi que siente en el futuro qué va a pasar después de. Y eso lo hacemos los seres humanos también en muchos contextos, pero es importante entonces entender esto. Por eso en las constelaciones sistémicas asistidas con caballos, muchas veces el caballo evidencia algo antes de que la persona pueda comprenderlo mentalmente. El caballo puede alejarse, ¿sí? Porque está sintiendo este contexto. Acercarse, bloquear el paso, mantenerse alerta, relajarse, seguir y desconectarse. Porque está sintiendo que esa persona está manifestando una información subconsciente. Y él lo lee el caballo antes de que la persona se dé cuenta de eso. Antes de que lo vuelva racional, mejor dicho. ¿Vale? Aquí hay otros contextos que es muy importante, que es el rol del facilitador. Ya con esto terminamos. El rol del facilitador de las constelaciones sistémicas asistidas no es tener respuestas, ¿sí? Nosotros no tenemos que estar, venga, ¿qué respuesta le voy a dar? No. No, ni convertirse en la figura que interpreta la vida de las personas. Nosotros no somos intérpretes de las personas, lo que está pasando allá. La verdadera esencia de nosotros es crear un espacio seguro, estructurado y consciente, donde el participante pueda observar sus dinámicas internas, emocionales y sistémicas sin manipulación, juicio ni imposición. Por eso aquí es tan importante cuando nosotros hacemos este contexto de casi que nosotros interpretarnos primero nosotros. Sí, porque muchas veces yo quiero interponer mis experiencias. ¿Qué es lo que pasa de lo que pasa de estas terapeutas amigas o amigos? Sí, que le van diciendo, vea, es que haga esto, es que haga esto, porque reacciona. Entonces, cualquier persona aquí dice les pone los cuernos, le pone los cuernos y lo primero que dice de la experiencia de la otra persona, no, eso déjelo, eso no se meta ahí. Sí, porque actúan desde la experiencia, desde la rabia o el dolor que ellas han tenido y nosotros no podemos interpretar en ese sentido. Un facilitador profesional no trabaja desde el ego, el protagonismo, las creencias personales. Trabaja desde la observación, la regulación emocional, la presencia y la responsabilidad ética. Eso es donde trabajamos nosotros. Perdón, tengo una pregunta. Entonces, cuando estás constelando, no, bueno, cuando estás moviéndote con caballos, no tienes interpretación psicodinámica de No, nada. de nada, de nada. Nosotros vamos, O nosotros, sea, y por eso perdón, nosotros, el contexto psicoterapéutico entonces es de resignificación, no es de totalmente. Ajá. interpretación psicodinámica. Ok, ya. Sí. Por eso es tan importante nosotros, y eso lo vemos el sábado el tema del método socrático, porque Ok. lo que yo sí tengo que aprender a hacer es a preguntar, a hablar con la persona, ¿vale? Porque Ok. desde ahí voy a sacar la información de lo que está pasando en la persona. El caballo me expresa algo. Acuérdense, yo les decía, una hipótesis deductiva. Para uno hacer investigación, uno tiene que hacer una hipótesis deductiva, ¿vale? Siempre. Para yo llegar a un diagnóstico, tengo que crear una hipótesis deductiva, ¿vale? Ujú. Pero una hipótesis deductiva, ¿qué es? Un chisme. Una hipótesis deductiva es un chisme, ¿vale? Sí, lo digo desde mi Sí, experiencia también. claro.
Porque yo veo a la persona lo que está pasando y yo me genero una hipótesis deductiva. Yo me estoy generando un chisme de la persona. Por eso les voy a estar hablando, creen una hipótesis deductiva tal de lo que está pasando. Entonces les estoy diciendo que se creen un chisme de lo que está pasando ahí. Entonces, cuando nosotros creamos una hipótesis deductiva, para yo llegar a un diagnóstico, yo tengo que saber preguntar, porque quien me debe dar la respuesta es el paciente o el cliente. Así ¿Sí? es, Yo no soy el que me doy la respuesta. Y así ahí es. para poder llegar a eso. Entonces dice, este tipo de procesos las personas pueden entrar en contacto con experiencias profundas, mire, esto es muy importante esto, porque un facilitador se va a encontrar con esto, se va a Ajá. encontrar con traumas, con abandono, con rechazo, con violencia, con pérdidas, con vínculos familiares complejos, con memorias emocionales intensas. Y aquí dice, por esta razón, el facilitador debe comprender que trabajar con seres humanos y con trauma implica una gran responsabilidad emocional, metodológica y ética. Ujú, ¿Sí? Porque nos vamos a encontrar con todo esto. Y si yo no soy consciente de esto, yo puedo generar otro trauma en una persona. ujú, El rol del facilitador. El facilitador debe entonces sostener emocionalmente el espacio sin invadir el proceso de la persona. En constelaciones asistidas con caballos, nosotros no abrazamos. ¿Vale? Yo estaba en una práctica en un campo, ¿sí? En un campo estaba en una práctica, comenzó la paciente a llorar. Cuando volteó a mirar estaba el terapeuta que estaba haciendo los de terapeuta abrazado con la paciente llorando todos dos, no, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo hago esto, yo interrumpo el proceso de la persona. es- Y nada, les voy a explicar por qué no lo hacemos nosotros en campo. Aparte que el abrazar es una necesidad, sí, afectiva que quiere la persona y eso de, interrumpe el proceso. de hecho, en ningún contexto psicoterapéutico está permitido que abraces al paciente. Sí, ¿No? porque es que aquí es importante entender eso, porque nosotros no estamos haciendo una terapia de motivacional, sí, ni ritual bonito, porque la gente lleva una experiencia. No, estamos haciendo un trabajo realmente mental. Así es. Nosotros los Perdón, facilitadores. acá tengo una pregunta. ¿Es mental y emocional, no? ¿O es No, mental? lo que pasa es que nosotros, a ver, si habláramos, nosotros digamos lo que es una forma de decirlo, pero el mental ya incluye todo lo emocional, ¿sí? El mental es todo lo, incluye todo lo emocional. Tratamos como diferenciarlos, pero es lo mismo. Entonces, el facilitador, observar sin juzgar ni interpretar impulsivamente, ¿sí? Nosotros sí nos hacemos hipótesis deductivas, pero yo no puedo interpretar lo que está pasando ahí, porque la interpretación puede llevar ya de una a justificaciones. Sí, llevar la interpretación de estar ya diciendo qué es lo que está pasando, sin saber si lo que está pasando es eso. Guiar desde preguntas conscientes y no desde imposiciones. Mantener regulación emocional propia durante el trabajo en campo. O sea, uno siempre, y yo siempre lo hago, antes de entrar en campo, yo me trato de regular primero emocionalmente. Vale, siempre que voy a entrar en campo, porque el caballo va a leer eso. El caballo va a leer eso. Leer el comportamiento del caballo de manera objetiva y profesional. Evitar sugestiones emocionalmente a los participantes. Nosotros a veces sugestionamos a los participantes. ¿Sí? Es que estás viviendo el mismo miedo que tiene el caballo. Lo estoy sugestionando. ¿Sí? Y eso pasa mucho. Aquí hay una persona en México. Si tú ves los videos de él, está siempre haciendo esto, sugestionando a la gente. Siempre lo está haciendo. ¿Vale? Sí. Saber cuándo contener y cuándo detener un proceso. Hay que saber cuándo parar un proceso, porque Mm, si nos ponemos a ahondar en procesos que no nos corresponden, eso va a generar es un trauma peor. Entonces hay que saber en qué momento nosotros tenemos que parar ahí, ¿vale? Entender los límites entre acompañamiento y terapia clínica. yes. Sí, hasta dónde vamos nosotros y cuándo es un tema ya mucho más profesional que lo que nosotros hacemos. A no ser que yo tenga, sí, un proceso, diga, yo soy un terapeuta, soy un psicólogo, soy un psiquiatra y puedo hacer, porque tampoco dentro de la rama de la psicología no todos hacen terapia clínica. Entonces también hay que entender ese proceso. Priorizar siempre la seguridad física y emocional, ¿vale? El facilitador no sana personas. Ojo, el facilitador no sana personas. Facilita procesos donde la persona puede observarse y resignificar aspectos de su vida. ¿Vale? Esto lo hacemos nosotros. Principios éticos, no generar dependencia. Miren, yo, y más en este contexto de caballo, yo me he encontrado personas que dicen, yo llevo 5 años yendo al psicólogo. Eso ya no, o sea, eso ya es una dependencia.
¿vale? Eso ya genera una dependencia. Cuando pasa esto, el objetivo no es que las personas dependan del facilitador, sino que desarrollen más conciencia de autonomía, no hacer promesas irreales. No es ético afirmar, voy a sanar tu trauma, voy a Eh, curarte, voy a resolver tu vida. No, nosotros entregamos herramientas para que la persona sane el trauma, se cure o resuelva su vida, pero nosotros no hacemos ese contexto de sanación. Y Las déjame, constelaciones son herramientas, dime. no, fíjate que te iba a hacer un comentario de lo que estás diciendo, es súper importante. En todos los contextos de constelación, llámate la que quieras, ¿eh? Inclusive las nuevas que están de constelación del corazón, te dicen que si tú haces este tipo de afirmaciones, voy a resolver tu vida, voy a curar, tú te implicas emocional e inconscientemente en el destino de las personas. Entonces te arrastran a lo que trae, de alguna manera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Totalmente, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Respetar los límites emocionales, cada persona tiene ritmos distintos para procesar información emocional. Forzar experiencias profundas puede generar desregulación emocional o retraumatización. Miren, nosotros hay veces y hay clientes o pacientes que van a llegar y uno se siente como, "Ay, no le puedo ayudar", uno se siente vacío, o sea, no sé, no todo el mundo va a ver los procesos de la misma forma. Y hay gente que va a poder superar procesos mucho más fácil, otra gente no, son más lentos. Yo he recibido personas de hace 2 o 3 años anteriores y apenas ahorita ay, fíjate que ya me está pasando 2 o 3 años después. Sí, como hay gente que en ese mismo proceso se ven procesos ahí diferentes, pero hay que entender, o sea, interpretar todo lo que está pasando en campo, pero dice, no interpretar todo como una verdad absoluta, si en campo no se presenta esto. El comportamiento del caballo no debe convertirse en una lectura mística, ni en afirmaciones absolutas sobre la vida del participante. ¿Sí? Esto se ve mucho hoy en día en este tema que estamos en el boom de las constelaciones, ¿sí? Se ve mucho esto, que gente que tiene un caballo ya se cree constelador y hace puras lecturas místicas aquí. Hace poco vi a una persona aquí en México que me pareció muy curioso, ¿sí? Porque ya dice que, o sea, es que usted lo que está haciendo, o sea, porque así lo está diciendo, usted lo que está haciendo es una representación del siete de espadas. Y yo, ¿qué? O sea, ya está haciendo una interpretación de un tarot con caballos, que mentalmente puede generar algún efecto placebo, algún contexto, pero no veo la relación, la verdad. Confidencialidad, todo proceso compartido en el espacio debe manejarse con respeto y privacidad, ¿vale? Respeto por el caballo. El caballo no es una herramienta mecánica, es un ser vivo altamente sensible, debe garantizarse. Y aquí es donde entran las cinco, digámoslo, leyes del bienestar animal: bienestar físico, descanso, respeto conductual, manejo ético y ausencia de maltrato o sobreexposición emocional. ¿Vale? Que Mm. los caballos tienen la capacidad de soltar inmediatamente la información, sí, pero hay informaciones que cargan los caballos. Y uno tiene que ser consciente en qué momento yo debo cambiar un caballo o sacar un caballo un rato del espacio donde estamos trabajando, porque hay caballos que se cargan demasiado. Cuando hacemos, se los hablo porque cuando hacemos nosotros sanación energética de intercambios cuánticos, que son estos ejercicios que se hacen en camilla, que yo he visto gente constelando en camilla, yo decía, wow, ¿qué es eso? No tiene nada que ver. Pero cuando hace una sanación energética, intercambios cuánticos que se hacen en camilla, ¿sí? Yo tengo que entender que los caballos tienen unos diferentes, digámoslo, patrones de información. Es, hay un caballo lector, hay un caballo recibidor, hay un caballo lector, ¿sí? Hay un caballo que hace los escaneos muy profundos, hay un caballo que hace, digámoslo, que utiliza el papel como de soltador, ¿sí? Que ayuda a liberar a la persona. Y hay un caballo siempre que está protegiendo. Casi siempre este caballo se hace retirado y casi siempre se hace o en la cabeza o se hace en los pies, nunca se hace al lado, que son los caballos protectores. O sea, esto se ve siempre en estos campos energéticos cuando trabajamos con caballos. Saber delegar. Un facilitador profesional debe reconocer cuando una persona necesita apoyo psicológico, psiquiátrico o clínico especializado. ¿Vale? No todo lo podemos hacer nosotros y hay que parar. No todo puede trabajarse dentro de una constelación. El facilitador como sistema regulador. En procesos asistidos con caballos, el estado interno del facilitador impacta directamente. Y a mí me ha pasado, me pasó mucho en el contexto.
cuando estaba iniciando, cómo el caballo estaba ahora leyendo en mí. Y yo he publicado varias cosas donde el caballo, ¿sí? Estás en el que hace el papel de terapeuta y no en el paciente, porque estás en contextos con el paciente. Entonces dice que aquí el caballo hace, impacta directamente al participante, al grupo y al caballo. Si el facilitador está desregulado, ansioso, invasivo o emocionalmente reactivo, el caballo lo reflejará inmediatamente. Esto hay que trabajarlo cuando se vive ahí. Desde la visión de la Host Coaching Federation, formar facilitadores no significa enseñar únicamente ejercicios. Significa desarrollar profesionales más conscientes, éticos y responsables en la manera de acompañar procesos humanos y trabajar con caballos. Porque en este campo el verdadero poder no está en impresionar personas, está en sostener procesos con conciencia, humildad y responsabilidad. ¿Vale? Voy a dejar aquí ya por el tiempo, pues no sé si tienen preguntas o dudas hasta acá. Si hay alguna pregunta o duda de lo que vimos hoy. Igual todo esto, yo lo que les digo, este documento se los comparto. Me pueden seguir preguntando si hay alguna duda, algún contexto. Y ya en campo, pues vamos a tratar de ver mucho de lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? ¿Listo para todos? Bueno, si esto es listo para todos, entonces muchas gracias. Nos vemos mañana si Dios quiere y nos vamos preparando para el sábado. Lo que me estaban preguntando hoy, sí, claro que lo ideal es que mañana pagaran todos, sí, si alguna persona no alcanza a pagar mañana, lo puede hacer ahí en campo, yo recibo o recibimos efectivo también ahí en campo, pero sí todo el mundo antes de empezar, sí, antes de empezar el proceso de formación, todos tenemos que estar a paz y salvo, ¿vale? Eso sí les pido el favor, todos debemos estar a paz y salvo allá antes de empezar el proceso el sábado, entonces. ¿Listo? Sí, Buenas seguro. noches, muchas gracias para todos, feliz descanso. Gracias, linda Bueno, para noche. todos, feliz noche para todos.